Bueno, buenas tardes a todos. Lamentablemente esto sigue así a un ritmo frenético. No hay demasiado tiempo para descansar. Pero bueno, espero que la mesa que sigue, que es la presentación de un caso, que es el intento de aproximarnos a una obra bastante particular desde la perspectiva de la complejidad de poder justamente desde el presente tener vislumbrar un poco lo que fue y lo que dentro de poco va a ser, porque esta obra está en reconstrucción. Bueno, creo que en el marco de este proyecto particular, que es la reconstrucción del Minufono, es que vamos a plantear la mesa. Tengo aquí a mi derecha a Marta Minujín, la artista, la creadora de esta obra, que supongo que voy a comenzar con ella para que nos cuente un poquitito de qué se trata esta obra tan particular, y luego con el resto de la mesa vamos a discutir el caso específico de su reconstrucción que se está realizando en estos momentos, a partir de, todos los inconvenientes que surgen de tener que traer a la realidad una obra tan compleja y tan relacionada con las tecnologías de una época, en relación con lo que contemporáneamente se puede llegar a reconstruir. Estoy con Jorge García Gómez Tejedor, que ustedes han escuchado hace un ratito, a la derecha de Marta, Marcelo Marzoni de la dirección técnica de aquí de la Fundación Telefónica, y Alejandrina Delía, coordinadora del espacio, directora de las exposiciones, que cada uno va a dar su punto particular sobre este tema. Yo solamente voy a hacer la coordinación. Así que, Marta, me gustaría que nos contaras a todos qué fue el Minufón, ¿no? Cómo surgió la idea de hacerlo, y cuál sería tu perspectiva o tus expectativas en relación a reconstruirlo hoy en día. Bueno, me presenté a la beca Guggenheim en 1966, la cual gané con el proyecto del Minufón. Es decir, como en esa década, en esos momentos, en el 65-66, había una exploración, la revolución hippie, que era como iniciar un viaje psicodélico en la vida. Entonces a mí se me ocurrió que tecnológicamente, cuando la gente hablaba por teléfono, como que estaba muerto en todos sus sentidos, que solamente lo que hacía era hablar, pero que no vivía. Por ejemplo, si vos hablabas en una cabina de teléfono en Times Square, todos los ruidos te rodeaban y te podía pasar cualquier cosa, pero si estabas en tu casa terminabas agarrado del teléfono en el mismo lugar, sobre todo que en ese momento no existían los celulares, ni siquiera nada, tenías que estar así, agarrado del teléfono. Entonces, la propuesta para la beca Guggenheim fue hacer vivir al espectador una cantidad, a través de los sentidos, una cantidad de vivencias que no tuvieran nada que ver con la conversación que le estaba llevando. Era como un desdoblamiento de la conversación. Entonces traté de buscar un ingeniero. Bueno, en ese momento te daban $8.000 la beca Guggenheim en 1967, fines del 66, para realizar lo que vos quisieras realizar, que era muy poco porque era muy cara la aventura en la cual yo me metía. También había otros artistas que estaban, pero recién se formaba Experimentos en Arte y Tecnología, que estaba Rauschenberg, Robert Morris, Deborah Hay, Yvonne Rainer, pero ellos hicieron una semana que se llamó Arnaud Les Levin, que se llamó El Arte Ahora, y en realidad estábamos todos influenciados, que yo ya había estado influenciada por unos happenings y performances que había hecho antes, Three Country Happening, el happening de los 3 países, donde nos comunicábamos, quisimos utilizar el satélite Early Bird y trabajar con todos los medios de comunicación. Es decir, fue la desmaterialización completa del arte, del objeto, y el arte en los medios. El arte en los medios de comunicación masivos. Pero esta vez yo vuelvo al objeto porque me pareció que el teléfono era una de las formas de contacto más directo que tenía la gente, sobre todo influenciada por Fellini, con una película que la mujer se suicida hablando con su amante por teléfono. Me impactó tanto esa película que decidí utilizar la tecnología para que la gente viviese. Entonces, ¿qué pasaba en esta cabina? Que después les cuento cómo llegué a hacerla. Reproduje una cabina exactamente igual a las que había en las esquinas de New York, que eran de la Bell.
Pero en vez de hacer las paredes de acrílico, las hice de triple acrílico. Inventé una cosa que había bombas de agua, con agua negra y agua verde, que subían y bajaban por las paredes. Había un órgano de color que prendía y apagaba las luces según la intensidad de la voz de la persona. Había humo, que se llenaba de humo la cabina, y con ese órgano de color, entonces las luces de color reflejaban más. Después se bajaba una pantalla de papel ultrasensible, se prendía una luz negra y se prendía un cartel que decía "juega con tu sombra". Entonces la gente, mientras hablaba por teléfono, apoyaba la mano en esa pantalla ultrasensible y por el calor quedaba grabada su silueta o lo que fuese en esa pantalla. Se prendía una luz y decía "mire para abajo". Mirabas para abajo y te parabas en tu cara, porque el piso era una pantalla de televisión. Simultáneamente una máquina Polaroid te sacaba la foto tuya en televisión en otro aparato de televisión que estaba afuera y que sincronizado le sacaba la foto a la persona. Después había un viento fuertísimo, después había un aparato de eco, es decir, que uno hablaba y decía "hola, hola, hola, qué tal, tal, tal". Y después vos empezabas a hablar, porque todo eso duraba 3 minutos, y el primer minuto y medio se te pasaba amplificado fuertísimo dentro de la cabina. Bueno, yo había imaginado miles de efectos más, pero los de experimentos en arte y tecnología lo único que hicieron fue conectarme con un creador de robots que le interesó mi idea, y con la beca y con la ayuda de la galería Howard Wise logré materializar esa cabina. Bueno, esa cabina la puse en Howard Wise Gallery, que era la galería que en New York, en el año 67, que estaba dedicada a los experimentos en arte y tecnología. Ya estaba en Anjum Pike, distintos artistas que habían trabajado con eso. Bueno, y tuvo un éxito descomunal, tal éxito que la gente pensaba, es decir, la gente pagaba $1 para entrar, marcaba el número. Si estaba ocupado no pasaba nada, pero si se atendía durante 3 minutos, te mandaba alternativamente los distintos efectos. Por ejemplo, subía agua por las paredes y bajaba, y en ese momento se prendía la luz, tenías que mirar para abajo y te daba la foto en Polaroid. Sonaba viento y bajaba el agua negra y subía el agua verde. Entonces nunca se repetían los efectos, eran alternativos. Y la persona estaba hablando y decía "uy, pasa esto", y de pronto escuchaba la conversación. Entonces, ¿qué pasaba? Era sacudido en un viaje, como se dice, un viaje psicodélico. Te impactaba por todos lados los sentidos. Bueno, esa apareció en Time Magazine, en Newsweek. Bueno, todo eso va a estar acá en un catálogo que se va a hacer. Y lo gracioso fue que llamaba gente y salió en el New York Times. Entonces la gente llamaba de todas partes del país pensando, y decía "¿cómo no me pasa nada en mi casa?". Pues la gente pensaba que llamando a ese número te pasaba algo. Pero sí, increíble fue eso, porque había gente protestando todo. Bueno, la cabina fue maravillosa, duró 6 meses, y después la Bell Lab me la quiso comprar, y yo quería, aparte de hacer cabinas, por ejemplo, para hospitales, cuando la gente anuncia que alguien se murió, y que entonces fuese con música celestial, y como con nubes, y sonrisas, y frases de paz. Por ejemplo, claro, que fuese todo, en una estación de tren donde hay mucha agitación, todas distintas cabinas. Y la Bell Lab iba a patentar y iba a estar en el museo, y se iban a hacer esas cabinas, 500, con distintos efectos. Pero vino Romero Bress y no tuvo la mejor idea que decirme "no, sos argentina, tenés que traer la cabina a Buenos Aires, traela, que acá la vamos a poner en el Ditela". Bueno, entonces la traje, cerró el Ditela, se destruyó totalmente, fue a parar a Jaros, de Jaros a la compañía de teléfono, pero así sucesivamente, y milagrosamente lo que queda es la parte de afuera de la cabina, que estamos procurando ahora. Después, hace 10 años, Telefónica hizo otra cabina, pero como falseando los efectos. El tema de recuperarla, es decir, históricamente, como hacen en el Pompidou y hacen en el MoMA, es encontrar esos elementos con los cuales yo lo hice. Todos los circuitos se perdieron, pero están fotografiados. Pero, por ejemplo, no se encuentra más el papel ese fluorescente, no se encuentra más, suponete, ese grabador de 3 pistas que te hacía el aparato. Ahora es un aparatito de eco que vos ponés. Pero históricamente a los museos les interesa eso. Es decir, si alguien quisiera adquirir esa cabina, quisiera adquirirla exactamente igual. Entonces, bueno, acá Telefónica me ofreció restaurarla, pero al final decidimos hacer otra y mostrar en el Malva, que voy a tener una retrospectiva,
esta auténtica, que va a funcionar según Marcelo la arregle, no sé cómo será. Con los efectos que Marcelo quiera. Que Marcelo decida. Bueno, vamos a discutir un poquitito de esta cuestión. Ahora, bueno, espero que hayan entendido un poco de qué se trataba la cabina. Me parece que más que de lo que se trataba en sí, creo que lo interesante de lo que nos cuenta Marta es un poco el espíritu, ¿no? De lo que esa obra representaba y lo difícil justamente que va a ser poder reproducir ese espíritu en la contemporaneidad a partir de este proyecto. Le voy a dar simplemente la palabra a Alejandrina para que nos cuente un poco desde el punto de vista de la Fundación, un poco, bueno, cómo la Fundación se involucra en este proyecto de reconstrucción. Bueno, ustedes saben que el espacio de la Fundación Telefónica abrió hace 7 años, pero hace 5 años que viene trabajando fuertemente en el diseño, la gestión y la producción de proyectos que articulan arte, ciencia y tecnología. No somos una institución museística, no tenemos restauradores, pero cuando nos encontramos con el proyecto de Marta, no dudamos en que teníamos que trabajar en la restauración de esta obra. Nosotros somos una institución que pertenecemos a una empresa privada y que hoy llevamos a cabo un proyecto que pensamos que es relevante para la comunidad artística y educativa, pero sabemos que quizás en un par de años nuestro proyecto no exista más. Entonces tenemos un fuerte compromiso de trabajar en la producción, en la investigación y en el diseño de proyectos que queden, ¿no? Y que sirvan de referencia para futuros trabajos en instituciones públicas o privadas. No tenemos un equipo de restauración, pero tenemos un equipo liderado por Marcelo Marzorni, que es el jefe técnico del espacio, que trabaja en toda la producción de muestras tecnológicas, que es un equipo muy calificado y que frente al desafío de la restauración de la obra de Marta, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer la inversión económica, vamos a trabajar con un equipo y vamos a pedir referencias a los especialistas más relevantes que nos puedan ayudar a pensar cómo abordar este trabajo. De esa forma, nuestro primer contacto fue Jorge García, que es jefe del Departamento de Conservación del Museo Reina Sofía, al cual le pedimos que nos haga un informe de cómo abordar este trabajo de restauración y a partir de ahí se empezó a diseñar y a trabajar en cómo encararlo. Paralelamente empezamos a reunir toda la documentación que había sobre la obra, que estaba muy dispersa, y nos propusimos hacer un material que sirva como documentación de la obra, que devino en un libro, más que en un catálogo, y para esto nos asociamos con Fundación Espigas, con un gran equipo de investigación liderado por Ana Longoni, que esperemos que esté en el mes de octubre, que sirva también como material que centralice todo el estudio acerca de la obra. Nos parece que es fundamental, que necesitamos apoyar el tema de la restauración y puesta en valor de obras tecnológicas. Es un campo muy nuevo en la Argentina, no hay instituciones prácticamente que trabajan en esta línea y esperamos que este proyecto abra camino para que otros especialistas y instituciones trabajen en esto y que este trabajo de investigación que se hizo en torno a la obra, que va a quedar totalmente documentado, sirva como disparador para futuros estudios sobre obras similares. Hay mucho para hacer. La obra de Marta, realmente cuando la vimos, fue emocionante y básicamente la obra nunca se expuso en Buenos Aires y nos parecía que una excelente oportunidad. Yo quiero dejarlos con Marcelo para que les cuente el proceso porque él es el que tiene básicamente el expertise sobre cómo encarar este trabajo. ¿Querés hablar vos o...? Sí. ¿Sí? Bueno, en realidad este proceso empezó casi desde que yo empecé a trabajar en Telefónica, porque al ser Marta vecina nuestra siempre empezó como, bueno, hay que restaurar el minufón, digamos, quizás por la relación de la telefonía y el minufón. En realidad uno no se sentía capacitado para hacer eso. Creo que con el tiempo transcurrido, después de 6 años y haber trabajado con artistas como Eduardo Caca, Anthony Muntaz y Rafael Lozano Gemer, entre otros, digo, fueron muchos más, pero esos como marcaron en mí muchas pautas de cómo era el trabajo esencial con el arte y las nuevas tecnologías. Hoy hablaban en un caso, que no me acuerdo quién era, de Rafael Lozano Gemer, de cómo sus dossiers son específicamente de cómo se debe instalar una obra, cómo se debe mantener, y a mí también es un caso que yo lo tomo como un caso de estudio porque me parece como un tema ejemplar de cómo
una obra tiene que ser expuesta y cómo tiene que ser conservada. Yo no vengo del campo de la restauración, me considero un conservador porque creo que las obras expuestas en un espacio tienen que mantenerse del principio al fin funcionando, y el arte tecnológico tiene esa dificultad que puede fallar, ¿no? O sea, como que hay muchas situaciones por las cuales uno tiene que estar constantemente atento a que la conservación en el periodo de exhibición tiene que ser muy, muy medida, ¿no? Cuando decidimos encarar el proyecto, tuvimos los primeros encuentros con Marta. Desde la primera vez que vi el Minufón, tuve un problema con el tema de restauración, ¿no? Digamos, ¿qué es restauración? ¿Por qué uno tiene que restaurar algo? Digo, ¿no? Porque se encontraba en un estado que ahora vamos a empezar a ver, que no quiero mostrar. En ese momento me puse a investigar y surgieron un par de frases de Cesare Brandi que dice: desde el punto de vista artístico, una ruina, resto de una obra de arte que no puede ser devuelta a su unidad sin que la obra se convierta en una copia o en una falsificación de sí misma. Entonces, yo me cuestionaba mucho eso de no alterar lo que existía ya del Minufón, ¿no? O sea, que en realidad esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, de lo que quedaba la cabina original, ¿no? Como podemos ver, solo quedan las paredes de acrílico, lo que sustenta las paredes de acrílico, hay el cajón donde iban algunas de las partes tecnológicas, ahí podemos ver un poco más. En realidad después investigamos las dos bombas que ven acá, no son de la obra original porque son de fabricación nacional y en realidad las bombas, o sea, supuestamente tendrían que ser estadounidenses porque la obra fue realizada allá. En un primer momento convocamos a la persona que nos realiza en este momento el trabajo en acrílico a ver si podíamos llegar a recuperar el acrílico, y era una situación bastante complicada porque imaginémonos que el acrílico, también alguien hablaba de que tiene medio siglo y estos acrílicos tienen 43 años, o sea, tienen un envejecimiento que supuestamente hay una posibilidad de que haya microfisuras internas del acrílico que serían imposibles de restaurar. Además, el tema de desarmar el acrílico, o sea, todo tiene un riesgo. También pedí asesoramiento a Pino Monques, que fuimos a ver la obra con él y encontramos que tenía fisuras también. O sea, estábamos en lo que podíamos rescatar de la obra, que era lo más estructural, en una situación bastante compleja, porque si esas paredes que después tienen que recibir presión de líquidos y eso, o sea, es un riesgo, digo, ¿no? O sea, es una situación de riesgo que no podríamos llegar a recuperar, que era lo más importante que mantiene la obra en sí misma, ¿no? Digo, acá vemos las partes de los acrílicos, digo, como que han perdido su luminosidad, su translucidez, digamos, ¿no? O sea, en una situación además extraña porque, bueno, tienen todavía líquido de color, que en realidad el líquido de color que tienen en este momento no coinciden con los líquidos de color que contaba Marta, digo, que eran negros y verde iridiscente, ¿no? Bueno, estas son otras muestras. Este obviamente no era el teléfono, digamos, falta todo lo que era la parte donde iba situado el teléfono. En realidad todo lo tecnológico falta, no existe absolutamente nada de lo tecnológico, digo, ¿no? Entonces realmente me encontré con una ruina, digo, de acá cómo sigo, ¿no? O sea, realmente uno sigue porque realmente me parece que la obra de Marta tiene una contemporaneidad que es muy actual, digo, ¿no? O sea, es una obra que yo hace muchos años que trabajo en arte y tecnología y es una obra que hoy la podría ver, y si no supiera la historia de esta obra diría que la podrían haber hecho hace un año, digo, ¿no? Entonces me parece como que justifica ese esfuerzo que lleva recuperar esto. Esto era otra parte del techo que era donde estaban los efectos de luces, digamos que eventualmente esto se podría rescatar, digamos. Después vamos a ver en la obra original, por ejemplo, no existen los carteles del Minufón, no, es como un estado, esto era como una parte del control donde uno podía controlar manualmente cada uno de los efectos, o sea, podía prender y apagar cada efecto. Más de agua.
Y lo único, otra de las cosas eran estos recipientes que tenemos acá, estos dos recipientes que eran los que tenían las aguas de color, ¿no? O sea, como evidentemente estamos con muy pocos objetos. Acá sobre el piso iba un televisor donde uno podía mirarse la imagen, era uno de los efectos que decía Marta. Bueno, en realidad llegamos, o sea, quise poner esto como decir el contraste de lo que a dónde tenemos que llegar y de dónde estábamos, ¿no? O sea, como bueno, antes de seguir mostrando fotos, en esa encrucijada, digamos, y al investigar, seguir investigando un poco en los sitios que uno ya han nombrado acá, el Doncam, el Inside Installation, que eran como los referentes de este tipo de restauraciones, que también es raro porque uno no... hay mucha documentación, pero cada caso necesita una restauración o conservación específica, digo, no hay, o sea, esta obra tiene muchas complejidades, tiene parte electrónica, vemos como, en realidad esta también es la primera versión que Marta hizo en lo de Pierre Bior, y es como, es una versión que después vamos a ver como final, digo, es como un prototipo, ¿no, Marta? Sí. No, esa es la verdadera cabina que le hicimos ahí. Sí, pero después la que expusiste en la galería ya tiene carteles. Es la misma. No, la misma sí, pero digo, ya tiene carteles, tiene otras cosas. Tiene... El primer día que fueron a filmar de CBS, porque el invento era cómo subía y bajaba agua por la pared. Sí, pero era la primera vez que subía agua y bajaba por las paredes y la fueron a filmar. Pero esa es la verdadera cabina y la única. Sí. No, digo, pero después se fue... después se le fue agregando todo. Ojalá hubiéramos conseguido, tratamos de conseguir esa filmación, digo, porque para nosotros hubiera sido muy importante, pero bueno, no se pudo conseguir. Digo, por ejemplo, acá este era el teléfono. No es el teléfono. Ese era el teléfono. No, lo interesante es que este hombre era un apasionado de los robots y se volvía loco con los inventos. Yo le proponía una cosa y él tardaba muchísimo, que lo logramos, pero tardamos 8 meses en hacerla. Porque hubo que construirla con madera, después con aluminio, y aparte después conseguir, por ejemplo, el efecto del papel que bajaba era maravilloso, porque al número 3 o al número 5 de pronto, ¡tac!, bajaba una pantalla con ese papel y se prendía la luz negra, simultáneamente subía el agua negra. Entonces estaba toda uno no miraba más para afuera y tenía la luz negra para jugar con tu sombra. Inmediatamente bajaba el agua negra, subía a la verde y se prendía la luz que decía mire para abajo, te veías en televisión. Era todo rapidísimo. Eso era interesante. Bueno, en realidad, ahí empezó la incertidumbre de decir cómo lograr recuperar esta obra, ¿no? Entonces ahí también, recurrí a Jorge, recurrimos desde la institución mandándole toda la información que fuimos recabando en ese momento y que nos diera la posibilidad de ver qué es lo que se podía hacer y si en realidad lo que nosotros queríamos hacer. A mí me da miedo tocar lo que queda de la obra original, digo, en el tema de alterar algo que ya existe, digo, ¿no? O sea, hasta qué punto uno puede hacer eso. O sea, se me creó un dilema ético de decir hasta dónde uno puede. Digo, para mí era mucho más fácil hacer otra obra, que ¿querés hablar un poquito del... No, del informe que nos mandaste. Sí. Bueno, el informe que recibimos, que estaba documentado, con estas imágenes y con el estado de la obra, nosotros pensamos, el planteamiento en un principio es saber desde dónde partimos, viendo las fotografías, viendo el estado en el cual nos encontramos con el objeto, definir claramente a dónde queremos llegar y qué es lo que supone. Lógicamente, es importante contar con la artista que la tenemos aquí, y trabajar con ella para ver que el camino que estamos tomando, qué es lo que está suponiendo. Yo creo que los factores que se están trabajando aquí, por un lado tenemos una pieza obsoleta en mal estado, con un alto índice de deterioro. Por otro lado tenemos una intención del artista de recuperación,
que es importante. Es decir, estamos hablando de un artista vivo que está trabajando con nosotros y que quiere o tiene una intención. Y luego, por otro lado, tenemos que ver qué supone en los objetos, en el objeto original, esa intervención. Son tres factores que no determinan claramente cuál es el camino exacto. Yo no lo sé en un principio, aunque creo que primero ese camino se va tomando con el diálogo. Lógicamente, yo creo que el personaje principal es el creador y tomando ese camino, ponerle y exponerle todos, digamos, lo que está sucediendo. Yo creo que es una modificación de una obra, todas las hemos sufrido en nuestras colecciones y tenemos obras, como por ejemplo el caso de Boster que vamos a tener, es decir, es una obra que se produce en el año 63, pero realmente la obra que adquiere el museo es una obra del 95 y nosotros lo que estamos conservando es la obra del 95, sensiblemente modificada a la del 63, pero conceptualmente o planteada por el artista, dado que fue él hizo la modificación, ese planteamiento, nosotros de hecho, cuando en la cartela identificativa de la obra y la data con las dos fechas, o sea, le das la primera fecha, la fecha del 63 y luego das la fecha del 95, la modificación completa de la del 63, no sé si cuando se hizo la del 95 quedaba algún resto o simplemente lo desestimó completamente, porque no tenemos documentación de ese proceso. Yo creo que una cosa importante, en principio, es exponer toda la documentación, saber los criterios que tenemos que manejar y trabajar con el artista en pos de producir o de hacer aquello que más se ajuste a su expectativa, pero también valorando todos los pormenores que tenemos. En esta obra, además de tener una tecnología, de tener una obsoleta, de tener material que falta, de tener documentación que nos falta, también tenemos una interacción con el público. Y este es un factor importante. Primero porque el concepto de esta obra es importante, la idea conceptual de esta obra es importante. Estamos hablando incluso de un happening, yo no sé si digo alguna tontería, espero que el artista me... Pero realmente estamos hablando de una acción con un público en concreto que ocurrió en una década concreta. Y ahora estamos en otra década con un material en un estado X, mal estado, pero en un estado, y nosotros con el artista queremos trabajar y hacer algo buscando una solución a ese happening. ¿Cuál es el más adecuado? Efectivamente, hay diferentes líneas. La producción de uno nuevo, la restauración del antiguo, pero la restauración del antiguo conlleva también unas limitaciones que suponen modificar ese resto. Se puede ser respetuoso y decir, bueno, lo que me queda lo guardo, lo conservo, lo documento, que es un poco el planteamiento por el cual nosotros abogábamos. Esto es un planteamiento el que presentamos sin consultarlo al artista, que ahora que está aquí, ella es, yo creo que una de las partes importantes, además, es la propietaria de la obra, ¿no? Sí. O sea que estamos utilizando. Ahora, lo que yo creo que sí que es importante, que es poderle ofrecer a ella toda la información y que realmente lo que se quiere o lo que se va a hacer es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, y esa es la estrategia, es decir, la intervención que vamos a hacer sobre la pieza dañada, qué es lo que podemos hacer con ella. Nosotros cuando nos dieron la documentación, nuestro planteamiento, ya digo, mi planteamiento así, lo intervinimos y lo sacamos a debate en una reunión y nuestra opinión fue centrada es decir, con el material que teníamos. Y nuestra opinión es esa, es decir, lo más lógico, bueno, desde nuestro punto de vista, es hacer una labor, por un lado, de conservación material, es decir, no dejarlo en un estado de abandono, sino que al menos tenga un estado de, como comentaba el asunto del brotar, es decir, que tenga un estado de consolidación y de aspecto de tal manera que no vaya a mayor degradación, que esté estabilizado y documentalmente conservado.
Por otro lado, hacer una labor de documental importante, es decir, buscar toda la información que podemos encontrar de esa pieza, todos la posibilidad que buscando, incluso pues entrevistando al artífice técnico que hizo las soluciones, el canadiense creo, ¿no? Pierre Bernard. Australiano, creo. Mexicano. Vale, pues fallamos todos. Americano era. Me parece que no, Y bueno, danés, vale. Todos, bueno, todos hemos fallado. Y el planteamiento que proponíamos es eso, es decir, y luego trabajar en una reinterpretación nueva de la pieza, dado que queremos que vuelva a existir. Si queremos que vuelva a existir e interpretarla y que de nuevo funcione, también habrá que ver qué enfoque va a tener, es decir, dirigido hacia qué público. El público ha evolucionado en 4 generaciones. La tecnología, más que el público, la tecnología o la percepción del público hacia esa tecnología. Y entonces yo creo que todos son puntos revisables. La verdad es que es un caso muy curioso, muy interesante y la verdad con muchos puntos, yo creo, no movedizos, de adoptar criterios que, como decía antes, no puedo decir ni que sea ni bueno ni malo, sino que si realmente, y es importante, si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer. Lo interesante no he dicho nada, ¿no? No, me has dicho mucho. No, lo interesante es volver a crear una cosa donde la gente, porque ahora con el tema de los celulares, que la gente va caminando por la calle y se sube a un avión y se tira en un pozo o habla bañándose en la pileta, lo que sea, toda esa experiencia sería nula, pero lo interesante es meter al público en una experiencia psicadélica que aún no ha sido totalmente explotada, es decir, ha saltado sus sentidos simultáneamente en distintas sorpresas, aunque tenía 9 efectos, esos 9 efectos en realidad no te pasan en la vida cotidiana, no te obligan a gritar así ni si ves tu foto en televisión, te pasan otras cosas. Entonces, aunque exista el celular y aunque exista todo la nueva tecnología, no ha sido superada la intención de esa obra. Entonces, por eso me parece interesante, si es posible, reproducirla igual, y que la gente hable por teléfono y pueda vivir en arte o vivir en la creación de un artista esa situación, ¿no? Porque las paredes de agua que suben y bajan aún no existen. Pero reproducirla con una tecnología evolucionada. Claro. No, que ya no existe la otra tecnología, no la podemos encontrar. Claro. No existen los aparatos. Bueno, en realidad ese es el objetivo que nos planteamos, ¿no? Lograr eso. Claro. Todavía no está, así que no... Que el público pueda tener acceso a esa idea. Pero no perder la idea de la obra, ni perder el contexto, ni lo que es la obra. Digamos, cabinas de teléfono casi no existen. En alguna parte del mundo hay cabinas. En Inglaterra, en New York ya casi no hay cabinas. Un joven de ahora se encuentra con una cabina y no sabe lo que es. Bueno, a partir de esto, digamos, de todo este cuestionamiento que nos hizo el Reina Sofía, de las posibilidades... La cabina, ¿sabes lo que te daba? Privacidad. Y ahora nadie quiere privacidad, porque la gente va caminando por la calle y va gritando en los bares que no le importa que lo escuchen. ¿No? Eso es verdad. Bueno, la idea es lograr lo que Marta dice, digamos, para lograr eso y para la referencia que nos hizo el Reina Sofía, yo tenía que convocar a un equipo y bueno, mi idea fue convocar a gente o a jóvenes, a un joven artista que trabaja en tecnología, que es Leandro Núñez, que está ahí, teniendo en cuenta que también al ser un artista tecnológico es una problemática que está vigente en él, ¿no? De cómo mantener su obra, de cómo desarrollar su obra, de cómo mejorar la conservación de su obra, que su obra se pueda continuar, digo. Entonces, la idea también de hacer la reconstrucción de la obra era que también no sea algo que caduque en un año, en 2, en 3, en 5, en 6, o sea, también lograr una documentación y una viabilidad de la obra para que se pueda mantener o para que el día de mañana se pueda volver a realizar exactamente igual, digo, ¿no? O sea, como que lo que nosotros estamos sufriendo, que en realidad hay muy pocas fotos, no hay registros, hay muy pocos registros de los gráficos de conectividad que había, de tecnología, digo, no suceda el día de mañana, digo, ¿no? Entonces, bueno, como recurría a Leandro Núñez y a Roberto Dios, que es un ingeniero también, que es el que acompaña la obra de Leo,
y estoy trabajando con el equipo de montaje del espacio también, que estamos muy acostumbrados a trabajar en producción de obras tecnológicas. En este momento estamos en una instancia que están todas las partes separadas, la parte electrónica por un lado, la parte de programación que hace Leo, y los acrílicos están como... tenemos que llegar al momento de que todo se pueda unir, digamos. Lamentablemente la idea era tratar de tener, aunque sea no funcionando la obra, pero sí una parte acá, pero bueno, por algunos problemas técnicos en los acrílicos tuvimos que esperar a la semana que viene. La idea es un poco también, a partir de todo esto que fuimos viendo, se indagó un poco para ver qué se quería obtener, y el objetivo claro fue obtener una interfase amigable, donde cualquier operario pudiera entender intuitivamente su utilización. O sea, lo que estamos haciendo es llevando todos los efectos que eran, en realidad solo tenemos, vamos a seguir viendo algunas, estas ya eran de la galería. En realidad, esta foto, digamos, así como planteo, creo que es la única foto donde se ve la obra en su totalidad, digo. Sí. No hay otra foto donde podamos apreciar. Esta es la única foto que tenemos de la obra instalada en la galería y que se ven cómo funcionaba. Acá ya vemos el teléfono que hay, es el que va, digo, como los carteles, la iluminación, las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue repetir un poco todos los, incluso el tema de donde va el teléfono. O sea, estamos haciendo una réplica casi exacta, todo con nueva tecnología, ¿no? Y la idea fue, o sea, todos los procesos se iban a hacer en un lenguaje que se llama Visual Basic, que la gente que trabaja en esto lo debe conocer, digo, por una robustez y por una posibilidad de trabajos en clock y estructura visual. Digo, uno puede abrir hacer una programación. Leo, vos tenés, porque Leo justo, ¿tenés el programa? Porque podemos correrlo y... Ah, dale. Bueno, hola, yo soy Leo. Bueno, nada, acá Marcelo me convocó para que le dé una mano para la realización de los software y la parte técnica de la obra junto con Roberto Dios, que está atrás. Y bueno, la idea de esto era no llegar a los mismos problemas que teníamos ahora cuando empezamos a mirar la obra. Entonces la idea principal es cómo utilizar tecnología que se pueda, digamos, que pueda no solo atravesar el tiempo, sino los espacios, en caso que la obra tenga que ir hacia otros países. Entonces empezamos a pensar en tecnologías que se puedan encontrar en cualquier lado y fácil de reemplazar. La idea, en principio, en programación, es usar un lenguaje que se llama Visual Basic, que es muy fácil de usar, muy fácil de leer, pero en realidad lo más importante es cómo guardar esa idea de programación, ¿sí? Casi en forma coloquial, para que si dentro de algunos años hay que revolver a programar, bueno, ya teniendo la idea de cómo programar, digamos, para aquel que le toque sea mucho más fácil. Después la tecnología en sí es una PC con sistema operativo Windows, con programas open source para realizar lo que es sonido, y después la parte electrónica en sí que va sobre la cabina. Se usan unos PLC de una marca Moller, que es una marca alemana que tiene representación en todos los países, ¿sí? En Latinoamérica, en Europa, cosa que en caso de fallar, bueno, rápidamente se pueda conseguir el repuesto. Esto surge... Perdón, expliquemos un poco lo que es el PLC, digamos, más allá de por qué lo elegimos, porque son sistemas, sirven para sistematizar protocolos en la industria, digo, ¿no? O sea, como estamos buscando cosas que tengan también una mayor resistencia al uso del público, digo, ¿no? Que es una problemática que nosotros trabajamos mucho dentro del espacio. Digo, los artistas están muchas veces acostumbrados a trabajar con una placa que se llama Arduino, pero es algo muy para hacer prototipos, digo, ¿no? Entonces tratamos de que todo el corazón de esta obra sea industrial, digo, para que no tengamos problemas de fallas, para que no tengamos, o sea, y que se pueda usar por mucho tiempo, ¿no? Sí, es como dejar un poco la parte prototipo o hobbyista que tiene algunos desarrollos que se hacen en arte y tecnología y pasar a algo realmente industrial, donde estos equipos también son reprogramables, ya con un software propio que entrega la empresa,
y a su vez vienen todos preparados electrónicamente para que no tenga fallas ni ruidos que pueden entregar las bombas de aguas y los demás efectos que hay, ¿no? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Tratar de superar esos problemas que vamos encontrando hoy cuando enfrentamos la obra, bueno, que en un tiempo nos encuentren. Ese es un poco el objetivo de esto, ¿no? Y también que, digamos, realizar la interfase, ¿no? Para manejar. Nosotros antes veíamos unas fotos aquí donde estaban como un montón de perillas que activaban o desactivaban los efectos en caso que alguno no funcionara. Bueno, todo eso pasarlo a una interfaz en una computadora con las típicas ventanas de Windows, cosa que cualquier usuario pueda como poderlo usar ya en forma intuitiva, ¿sí? Y cada digamos seteo de la obra pueda ser guardado en forma independiente, donde, bueno, en caso de querer setearla distinto, bueno, uno levanta ese seteo y ya la obra sola se autosetea, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Además me pareció importante esto también como para que Marta pudiera a último momento como definir exactamente los efectos, digo, ¿no? O sea, como tenemos esa posibilidad, de decir, uno entra, llama por teléfono, sube el agua negra, baja el agua verde, o sea, más allá, o sea, los podemos modificar, digo, para tener esa posibilidad, digo, ¿no? Tenemos que saber. Bueno, perdón, pero me toca hacer el logro de la mesa, como de costumbre. No, perdón, sí, dale, yo quería decir una más? cosa Dale. que se nos planteó también un tema de seguridad, digo, de seguridad que no la habíamos planteado en la obra inicialmente, la debe haber tenido, digo, pero como es el tema de mezclar agua que sube por las paredes y la electricidad. Entonces tenemos, o sea, eso también nos planteó decir, bueno, tenemos que hacer, y más que la gente lo va a usar, ¿no? O sea, que no existe un riesgo de electrocución o de electricidad, entonces estamos planteando todo en hacer en cajas estancas, todo va a estar aislado del agua, o sea, con una cosa de protección que apareció a posteriori, digo, ¿no? Es decir, bueno, estamos... No, el peligro es que hay partes eléctricas, digo, los motores, hay peligro. Pero O sea, aquella... No, absolutamente no pasó nada, digo, pero cuando uno se plantea que estás trabajando con agua y electricidad, es como tenés que aislarlos muy bien, digo, ¿no? O sea, como... hombre que la hizo era un inventor de robots y tenía cualquier cantidad de robots en la casa que hacían cualquier cantidad, era como un obsesivo de eso, y entonces pues, solucionaba las cosas de una manera entre mágica y tecnológica. Ajá. Sí. Muy bueno. Hace falta el mago, hace falta el mago para terminar de construir la obra. Bueno, como se darán cuenta, esto es como un pequeño adelanto de lo que va a ser poder ver la reconstrucción de esta pieza aquí en Telefónica en breve. Como se darán cuenta también, solamente este caso da casi para hacer un congreso autónomo. Me parece que un poco, digamos, lo más interesante en todo caso que se plantea en la mesa son una serie de preguntas, que me parece son las preguntas claves que aparecen siempre que uno intenta reconstruir una obra como estas. Me parece que una de ellas podría ser qué es lo que uno reconstruye, si reconstruye el objeto o reconstruye la experiencia, qué es lo que significa hoy en día, digamos, todos los elementos que esta obra posee, como decía Marta, qué significa hoy en día una cabina telefónica. Yo pensaba también qué significa hoy una Polaroid, ¿no? Es decir, una tecnología que en la década del 60 era novedosa y que hoy es un elemento arqueológico. Es decir, qué es lo que a nivel del sentido, o sea, se ha transformado en todos estos años y que me parece que es aquello con lo que nos vamos a encontrar justamente cuando la pieza finalmente esté en funcionamiento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a los que están aquí conmigo en la mesa y creo que tenemos una pausa, ¿verdad? Sí, ¿no? Gracias.